Se encuentra con nosotros Kurt Harvard, a quien le agradezco mucho su paciencia, la confianza que ha tenido en Sin Censura para dar a conocer esta información, esta investigación, incluso antes de publicarla en Twitter. No sé si decirte felicidades, pero qué bueno que el presidente retoma lo que tú escribes, lo que tú dices, lo que tú investigas, Kurt. De hecho, leo tu tweet que publicaste ayer, mi hilo de ayer sobre el Index on Censorship, llegó a la mañanera de hoy. Qué bien, para que la maquinaria detrás de los golpes internacionales, que la vasta mayoría de la prensa empresarial repite sin investigar, quede más al descubierto, escribías en Twitter. Y fíjate que ya con la cabeza más fría, pensaba en que si a Corbyn en Gran Bretaña le hicieron una campaña para afectar su imagen de supuesto antisemitismo, de ataques a la comunidad judía, ¿qué fue lo que intentó hacer Carlos Alarraqui en México? Precisamente poner en contra a la comunidad judía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay similitudes. Si hay dinero de estas organizaciones, de estas instituciones, si hay brazos de estas redes internacionales en México, pues también tienen las mismas mañas y las mismas estrategias. Mi querido Kurt, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo ves esto que retoma el presidente? Buenos días, Vicente, y a toda la auditoría. Pues obviamente estoy muy contento que este hilo haya llegado a un público en grande, porque es muy importante ir desenmascarando los intereses internacionales que están atrás de esos golpes, ¿no? Lo mismo intenté hacer en mi artículo en Jacobin hace varios meses, cuando hablaba de esos think tanks o estos institutos supuestamente académicos, ¿no?, vinculados a las grandes universidades, que vinculan a intereses de la derecha mexicana, ¿no?, con pues gran red, ¿no?, de la derecha internacional muy bien financiada, por ejemplo, ¿no? Y aquí, en este caso, vemos otro claro ejemplo, ¿no? Este Index on Censorship en Gran Bretaña, ¿no?, es una organización, pues otro de esos famosos ONGs que recibe financiamiento del National Endowment on Democracy, que es mismo instituto público del gobierno de Estados Unidos que financia aquí a México contra la comunidad. Perdón, la impunidad y la corrupción. Es decir, la red es así de clara, ¿no? Y la directora de este instituto, el supuesto Index on Censorship, viene de ala progre del Partido Laborista de Gran Bretaña, ¿no? Pues algo muy parecido a los progres de aquí, que fingen ser de izquierda, pero manipulan y abusan de términos de corrección política para hacer golpes, ¿no?, contra sus enemigos, de tal forma que podrían ser irrebatibles o irrefutables, ¿no? Si yo te digo antisemita, wow, una acusación grave, y de ahí pues quedas paralizado. Lo único que puedes decir es, por supuesto que no lo soy, pero al decirlo pues ya básicamente estás repitiendo la acusación y ya te tienen, ¿no? Y exactamente eso, la directora del Index on Censorship, que se llama Ruth Smith, ahora Ruth Anderson, ahora es miembro ahí de la Cámara de Lores del Reino Unido. Cuando Jeremy Corbyn, amigo del presidente AMLO, por supuesto, sube a la jefatura del Partido Laborista en 2015, obviamente él estaba al lado izquierdo del partido, ¿no? En el sistema del Reino Unido es muy difícil crear un nuevo partido, como Morena acá. Es casi imposible. Como en Estados Unidos, como en Reino Unido, el sistema no permite con facilidad un tercer partido. Es muy difícil. Entonces, Corbyn intentó hacer lo que hacía, reformas al estilo de lo que está pasando en la 4T, desde dentro del Partido Laborista. El problema es que tenía una gran parte del partido institucional en su contra, ¿no? Entre ellos, la que entonces era miembro del Parlamento, Ruth Smith. Ella, pues, era entre los más virulentas en contra del liderazgo de Corbyn. Entonces, intentaron minar su liderazgo desde dentro. Por eso digo, estos progres, ¿no?, es decir, desde dentro, son
pues muchas veces mucho más peligrosos que la derecha, porque la derecha sabes quiénes son, sabes dónde están, sabes pues qué van a decir. Pero para hacerle claro, sí. Para hacerle claro a la gente, creo yo, me corrige si estoy equivocado, Kurt Harvard se refiere a personajes como Gibran Ramírez, que dice estar dentro del movimiento y que sale a los medios de comunicación a un golpeteo brutal contra el presidente. Solo como un ejemplo que se me viene a la mente para que la gente lo aterrice, la gente que nos está viendo y escuchando en el caso mexicano, mi querido Kurt. Claro. Un gran ejemplo para mí sería Denise Dresser, ¿no? Que se dice progresista, que se dice de izquierda, pero se la pasa todo el tiempo golpeando, ¿no? Al movimiento que realmente está haciendo las reformas aquí en el país, ¿no? Para mí es un paralelo muy, muy, muy directo, ¿no? Oye, Kurt. Sí. Perdón, no me parece coincidencia que después del trancazo que le metiste a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por ser la organización que recibe dinero de la misma institución estadounidense que financia esos golpes, que hoy María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publique un mensaje. Dice: la corrupción, la impunidad y la injusticia se traducen en una pérdida de bienestar para todos los mexicanos. Este 2023 seguiremos trabajando para abonar a la discusión pública del país, así como para dejar de tolerar las consecuencias de la ilegalidad. A ver, suéltame el audio, mi querido David. No me parece coincidencia. En política no hay coincidencia. Y qué casualidad, nótese mi sarcasmo, que después de que Kurt Harvard jala la cobija en Twitter, el presidente retoma su hilo en redes sociales, nosotros se lo presentamos aquí en Sin Censura, aparezca María Amparo Casar en redes sociales. Comienza el 23 y además de desearles un año pleno de satisfacciones, quiero agradecerles a todas y todos ustedes, la audiencia de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el que sigan siendo nuestros fieles seguidores y, claro, también el apoyo que nos han dado. Durante 2022 hemos constatado que nuestro trabajo sigue abonando a la discusión pública del país. Gracias a ustedes, nuestros lectores han crecido en 42%, se dice fácil, y cada vez más son los mexicanos y mexicanas que, al igual que nosotros, estamos dispuestos a poner nuestro granito de arena para dejar de tolerar la corrupción, la impunidad y la ilegalidad y, sobre todo, de dejar de padecer sus consecuencias. En 2022, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tuvo mayor impacto incluso que otros años en algunas de las tareas que son nuestra razón de ser. Dejar en claro que la corrupción, la impunidad, la injusticia se traducen en una pérdida de ingresos y de bienestar para todos nosotros, y que cada peso desviado para propósitos políticos y partidarios o cada peso malgastado por el gobierno es un peso que deja de gastarse en la creación de empleos, en la salud, en la educación, en la justicia o incluso en combatir la inseguridad, que es lo que más preocupa al mexicano. Refrendamos que nuestro trabajo es apartidista. Hoy el gobierno es de Morena y nos toca vigilarlo y, si es el caso, denunciarlo. Pero ayer era el PRI y también lo hicimos, y lo hicimos con la misma seriedad que lo hacemos en estos años. No hay mayor ni mejor prueba de ello que el propio presidente de la República se ha valido de las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad precisamente para reprobar y denunciar la corrupción del pasado. Lo que hacemos no es por divertimento o por mera curiosidad intelectual, y la corrupción no es, como lo sabemos todos, un concepto abstracto. Lo que hace Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es probar que la corrupción lastima el modo de vida de todos nosotros, que impide el desarrollo y el crecimiento, que merma tus ingresos, que nos somete a la violencia y a la extorsión, y en el extremo hasta provoca muertes. Desgraciadamente, y como presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, he tenido la oportunidad de ver cómo el combate a la corrupción en este gobierno es solamente discursivo. No se ha terminado la corrupción. Las decenas de notas de investigación periodística y estudios que elaboramos en Mexicanos contra la Corrupción en los últimos 4 años dan cuenta incuestionable de que la corrupción sigue tan presente como siempre. Lo que es más, la opinión de los mexicanos lo refrenda. Más de la mitad de la población piensa que la corrupción
sigue igual o incluso que ha aumentado y seguirá haciéndolo. Pero hay que mirar al futuro. La corrupción puede dejar de existir y podemos terminar con la impunidad. No me cansaré de decirlo, lo he dicho muchas veces, no estamos condenados a ser un país corrupto y junto contigo, junto con ustedes, tenemos que seguir en esta causa. Tenemos que seguir denunciando, explicando y ofreciendo soluciones para combatir la corrupción y la impunidad, para vivir en un país en el que la corrupción no impide el progreso, no compre votos, no condicione los programas sociales, no deje a su población sin educación de calidad o sin acceso a la salud. Como presidente de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, les aseguro que seguiremos haciendo lo que mejor sabemos hacer: investigar, analizar, denunciar la corrupción y ofrecer soluciones para que dejemos de padecerla. Usted, yo y todos los mexicanos y mexicanas. He decidido dejar todo el mensaje de María Amparo Casar, mi querido Kurt, porque me parece de un cinismo brutal. Y creo que la investigación que tú realizas, lo que retoma el presidente, lo que compartes con nosotros, les quita la máscara. Porque si cualquier mexicano de a pie escucha, ve este mensaje de decir, pues esta gente es muy honesta, recta, y tú lo que dices es, a ver, vámonos por partes. ¿Cómo ves a María Amparo Casar, que publica extrañamente, después de tu investigación y de lo que dice el presidente en la mañanera, este mensaje de somos las blancas palomitas y solo nosotros podemos destapar la corrupción? Patrañas, mi querido Kurt. Pues sí, es de un cinismo muy, muy grande, como acabas de decir. Sería interesante que Mexicanos contra la corrupción y la impunidad se investigara a sí mismo, ¿no? Como por ejemplo Contralínea hizo con ellos. Es decir, Contralínea hizo una investigación muy extensa, mostrando el financiamiento que recibe esta organización, ¿no? Pues durante años USAID, ¿no? Otro organismo del gobierno de Estados Unidos, fue uno de sus principales patrocinadores de financiamiento, ¿no? Además del National Endowment for Democracy, que es este mismo que financia el Index on Censorship en Gran Bretaña, que varios han dicho que es un frente para la CIA, ¿no? Esos organismos como USAID y NED, pues es el brazo suave de estas operaciones de Estados Unidos. Hay las operaciones duras, ¿no? Tipo CIA, ¿no? Pero también hay las operaciones suaves, ¿no? Nada más a manera de ejemplo, ¿no? USAID fue encargado en su momento a crear una red social en Cuba con tal de intentar minar el régimen desde ahí, pues fomentando mensajes a través de su falsa red social allá. Ahora, podemos estar en favor o en contra o tener nuestras críticas del régimen castrista, pero creo que todos podemos estar de acuerdo que Estados Unidos no debería estar creando falsas redes sociales en otros países con tal de diseminar mensajes del gobierno de Estados Unidos. Esto fue otra de las tareas de USAID. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esos organismos del poder suave de Estados Unidos y estar muy pendientes de dónde va ese dinero, ¿no? Tanto acá como en Gran Bretaña. Y lo interesante es que NED financia el Index on Censorship en Gran Bretaña. Index on Censorship saca este disparate que AMLO es un tirano y luego la prensa en México retoma eso como si fuera de un instituto realmente respetado ahí, ¿no? De Gran Bretaña, del Imperio, y repite eso sin investigar, ¿no? Repite eso sin investigar como pericos, ¿no? A manera de golpe. Entonces, todo esto hace un círculo, ¿no? No solo el dinero de Estados Unidos pasa directamente aquí a través de MSCI, sino que pasa a otros países que golpean a México y llega la nota desde el extranjero, ¿no? Es un círculo perfecto, Vicente. Así es. Y quiero decirte, Kurt, tú sabes que se te estima, que creo que hemos generado una relación de mucho respeto y de mucha admiración, pero quiero decirte que para nosotros es un honor que formes parte de esta familia, porque ayer leía otro hilo de Twitter que destapa la hipocresía y la doble moral, y qué bueno que hay investigadores, periodistas comprometidos con la verdad como tú,
y que estén también en esta que es tu casa. Kurt Harvard ha dejado en evidencia, y espero que llegue muy lejos este mensaje, porque, a ver, desde los medios tradicionales, desde los grandes medios corporativos, nos han ridiculizado o buscado ridiculizar a los medios independientes, alternativos, digitales, nos han atacado, nos han minimizado, nos han subestimado, solo porque no tenemos el tiraje de un periódico de circulación internacional o nacional, porque no tenemos el renombre de una cadena de televisión o de radio, pero creo que tenemos lo más importante, que es la credibilidad, la honestidad, la transparencia. Y Kurt Harvard ha puesto una evidenciadota, una exhibida al periódico El País. Ayer Kurt Harvard escribía en inglés, voy a tratar de traducirlo en el momento, que hay mentiras tan groseras acerca de México en la prensa internacional que nunca paran. Dice ayer, en la edición de hoy del País Internacional, Elías Camaji, que es el corresponsal del periódico El País, alega que Andrés Manuel López Obrador está buscando reescribir la Constitución para permitirse su reelección. Esta es una mentira descarada. Shame on you, le escribe Kurt Harvard, y publica precisamente la versión en inglés, no sé si la tengas por ahí, David, en donde está, esto es lo que publica Kurt Harvard. Dice, current President Andrés Manuel López Obrador, who took office in 2018 and is seeking to rewrite the Constitution to allow for a re-election bid, has called into question the hundreds of thousands of dollars that García Luna managed to amass as a government contractor after he left public service. Fíjense nada más en inglés lo que escriben, que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador está intentando que se reescriba la Constitución para permitirle la reelección. Bueno, pues lo exhibe. Y después, Elías Camaji, o como se pronuncia, o Camachi, como se pronuncia su apellido, dice, hola Kurt, yo no escribí eso en el artículo original en español. He hablado para que lo aclaren los traductores y corrijan ese error. Te comparto la nota en español, y esta es la que nos mostraba don David. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en la mira también cientos de miles de dólares que García Luna logró amasar como contratista del gobierno después de que dejó el servicio público. O sea, ¿y por qué en la traducción al inglés le pusieron que llegó al poder en el 2018, que está buscando reescribir la Constitución para que se le permita la reelección? Bueno, pues Kurt Harvard dice que, y le contesta a esto que le escribe Elías Camaji, y dice que el autor está aclarando que él no señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador está intentando reescribir la Constitución para permitir su reelección. Dice, entonces, ¿quién? Entre los editores del País Internacional, del periódico El País, la edición en inglés. ¿Por qué está ocurriendo esto de la traducción del español al inglés? Dice Kurt Harvard, y luego dice el periódico El País, fíjese nada más, que han borrado el error y que le han agregado una corrección, dicen en el periódico El País. Y Kurt creo que hace lo correcto, no dejar esto por lo muerto y poner el dedo en la llaga. Dice, un error es cuando tú escribes una palabra mal en la traducción, o un nombre, o un número, pero este no es el caso aquí. Esta es una mentira descarada que se ha agregado a la versión en inglés. Aparentemente, dice, por lo que escribe el autor, sin el conocimiento de quien firma la nota. Sus lectores
merecen una explicación. Mi querido Kurt Harvard, ¿qué madriza, si me permites ponerlo en términos de sin censura, qué madriza le has puesto a la credibilidad y con justa razón, por méritos propios, al periódico El País? ¿Qué grosería es esta, Kurt? ¿Cómo lo digieres? ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué, según tú, qué está pasando? Porque este es un golpe más desde la prensa internacional hacia México, como tú mismo lo has denunciado. Claro, Vicente, pues yo lo calificaría como un insulto a la inteligencia, ¿no? Llamar a algo así un error, ¿no? Como si yo, porque yo también traduzco, ¿no? Como si yo como traductor, pues, nada más se me ocurre agregar una frase entera a un texto que traduzco. Ese es un insulto a nuestra inteligencia. ¿Quiénes creen que somos? ¿No? ¿Así de tontos? ¿Así de engañables? ¿No? Y a mí me parece algo sumamente grave. Es decir, repasemos, ¿no? El periódico El País, ¿no? Publica una nota en español acerca del juicio contra García Luna en Nueva York que está empezando, ¿no? Ok. Luego, traducen eso a través de El País English, ¿no? A los lectores angloparlantes. Y en este paso, insertan una mentira descarada, como bien dices, ¿no? Que AMLO quiere reescribir la Constitución para reelegirse. Eso es tan burda y obviamente falsa que casi dan risa. Todos lo sabemos. AMLO no puede cambiar la Constitución ahorita porque obviamente el PRI y el PAN votarían en contra. AMLO ni siquiera cambiar la Constitución porque desde el principio de su mandato dijo que no quería reelegirse. Además, ya están todos los corcholatas ya peleando. Es decir, ni queriendo podría. Esta es una mentira que ni siquiera la derecha mexicana está repitiendo ya. Y si algo está tan desacreditada que ni siquiera la derecha mexicana ya lo dice, pues sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Algo que ha sido totalmente desmentido. Ahora la derecha ha pasado otra cosa en México, ¿no? Que AMLO quiere seguir con el poder a través del trono, a través de alguien, ¿no? Su hijo, la corcholata en cuestión, ¿no? Ok. Pero entonces, El País en inglés inserta esta oración. Lo inserta, así nada más, ¿no? Y lo deja ahí. Lo deja ahí. ¿Durante cuánto tiempo? Y seguramente si no los hubiéramos cachado, ahí pues habría seguido, ¿no? Entonces yo escribí el tweet original diciendo, mira, ¿no? Y pues arrobé al autor, ¿no? A Elías, ¿no? Luego Elías dice que él no escribió eso en la versión en español. Y bueno, ok, le creímos, ¿no? No lo puso. Entonces algún editor o algún traductor en su momento lo agregó, ¿no? Convenientemente en inglés para que pensara que el público hispanoparlante no fuera a darse cuenta de eso, ¿no? Luego los cachamos y todos se deslindan. Pues el autor se deslinda y luego El País en inglés dice, oh, bueno, ¿no? Así de campante, ¿no? Borramos esta frase y pusimos una corrección. Tan, tan. Ah, bueno, ¿no? Entonces, intentan algo, los cachamos en flagranti y luego lo único que se les ocurre decir es, bueno, lo borramos y pusimos una corrección. Y tenemos que estar conformes con eso. Como bien se sabe, Vicente, pues una décima parte de la gente que vio la mentira original va a ver la corrección. Siempre es así, porque es una pequeña corrección al pie del artículo que casi nadie va a ver, ¿no? E incluso en Twitter me van diciendo, Kurt, te engañaste, Kurt, te dejaste engañar. Esta frase que dices no está en el artículo. ¿Dónde está? Entonces, bueno, hubo que rastrear y mostrar ahí la versión original que sigue en el internet y pues no, pues ahí está, ¿no? Obviamente está. Pero es algo muy como esa novela de Orwell de 1984, ¿no? Ponen algo, una mentira, luego la quitan, la borran y es como si nunca hubiera existido. Y muchos se dejan engañar así. Pues yo no lo veo así, ¿dónde está? ¿No? Tú, Kurt, ahí pues estás inventando algo. Pues no, ahí estaba, ¿no? Evidencia de eso es la corrección que pusieron al pie del artículo, ¿no?
pero tan campantes y tan cínicos. Fíjate, Vicente, ¿no? Una cosa es que un periódico tenga una línea editorial. Otra cosa es que mienten en flagrante, que mienten descaradamente, que insertan mentiras en el paso del artículo de un idioma a otro. Y ahí sigue. Pues ayer los cachamos. ¿Cuántas veces han hecho eso y no los hemos cachado? Porque no podemos estar al pendiente de todos, de todo y de todos, ¿no? Y ahí vemos la absoluta impunidad de lo que llamamos el cuarto poder. El cuarto poder, pues puede actuar impunemente, porque los medios grandes se protegen entre sí. ¿Qué quiero decir con eso? Ningún otro medio corporativo va a reportar sobre eso como deberían, porque los grandes medios se protegen entre sí, ¿no? Ese debe ser un escándalo. Ese debe ser un escándalo. Que hayan mentido y que hayan alterado un artículo y que además, Vicente, dejan manchar el nombre de su autor. Porque quien queda mal es el autor, ¿no? Es decir, el país tiene, pues, valora tan poco a sus escritores que están dispuestos a que su nombre se manchen, ¿no? Así nada más, ¿no? El que queda mal es Elías. Pero a este gran corporativo del país, no les importa eso, ¿no? Vaya manera de tratar a su personal, vaya manera de tratar a sus escritores y vaya manera de tratarnos a nosotros como idiotas. A mí me enseñaron desde que inicié en la carrera, Kurt, que la credibilidad tarda 1 año o una vida en construirla y 1 segundo en perderla. Sí, sí. Y pues es que esta impunidad de la que hemos hablado mucho tiempo en los medios de comunicación es precisamente motivada porque esta élite se cubre entre sí. Yo estoy de acuerdo contigo, este debería de ser un escándalo, porque ¿cuántas veces ha ocurrido ya y no nos hemos dado cuenta? Ellos pueden decir que ninguna, que es la primera vez, pero ¿con qué credibilidad, con qué cara podemos creerles, mi querido Kurt Harvard? Y además, estamos hablando de un golpe político contra un presidente progresista de izquierda que pues no cae bien a los intereses corporativos que seguramente son los patrocinadores en muchos casos de estos grandes medios internacionales. ¿De dónde es el país? De España. ¿A qué empresas ha afectado el presidente Andrés Manuel López Obrador con sus políticas de soberanía? A las españolas, a Iberdrola, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente cuando se entere de esta investigación tuya, de esto que estás haciendo, tendría que entenderlo no solamente de este caso en particular, sino de algo más profundo, más complejo, que busca desestabilizar o tumbar o generar una imagen de tal o cual personaje hacia el mundo. ¿O exagero, Kurt? No, en absoluto. Y tienes toda la razón de indicar esto de las empresas energéticas españolas, porque eso es exactamente lo que está atrás de eso, ¿no? De Iberdrola, de Naturgy y demás, ¿no? Que además ahorita pues tienen a los españoles mismos por el pescuezo ahí en el asunto energético en su propio país. El país, ¿no? Básicamente es el vocero de esos intereses. Y pues sacan provecho de eso y sacan provecho del nombre que tienen, El País, como el New York Times, ¿no? Y es algo que pues da mucho que pensar, porque uno pensaría, bueno, yo no estoy de acuerdo con estos medios, ¿no? Para nada. Pero por lo menos uno pensaría, tienen cierta ética periodística. Ni eso, Vicente, ni eso. Es decir, están dispuestos a mentir descaradamente, como pues niños, ¿no? Mienten. Es decir, todos sabemos que AMLO ni quiere ni puede reelegirse. Es tan obvio como el sol en el cielo, ¿no? Es tan obvio como que ningún reportero podría reportar eso como de error, ¿no? Y por eso no lo ponen en español, porque saben que en español no pasa. Lo ponen en inglés sabiendo que muchos lectores en inglés no tienen el contexto y ni siquiera saben la historia y la Constitución mexicana y la no reelección y Madero y la Revolución y Porfirio Díaz. No saben eso, bueno. Entonces saben que ellos son blancos fáciles para esas mentiras, ¿no?
lo pone, luego esto puede ser repetido y copiado en New York Times, Washington Post, LA Times, Chicago Tribune, porque usan los artículos de El País en inglés como fuente fidedigna. Dicen, bueno, El País sabe, porque hay una afinidad cultural entre pues, España y México. Si El País lo dice, tiene que ser cierto. Y de ahí puede pasar fácilmente a los demás medios en inglés. Así funciona todo eso, ¿no? Pues lo que falta es que regresemos a la mañanera, que nos dé la palabra el presidente y escuchar su opinión acerca de esto, que no es poca cosa desde mi perspectiva y creo que merece una investigación con valentía, porque además se puede venir la reacción en tu contra en redes sociales, pero que te adelanto, no está solo, toda nuestra solidaridad, Kurt, pero el presidente también necesita posicionarse acerca de esto. Merece ser reconocido tu trabajo, el tema que pones sobre la mesa, la falta de seriedad, de ética y de profesionalismo en medios internacionales como El País. Así que, mi querido Kurt, nuevamente, somos muy, para nosotros, muy bendecidos. Estamos muy honrados de que compartas la información aquí en Sin Censura y estamos al pendiente de lo que haces. ¿Por qué no dejamos aquí esta conversación esperando más reacciones? Espero que haya periodistas honestos en los grandes medios de comunicación que se pronuncien, pero lo dudo. Y ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus esfuerzos independientes, querido Kurt? Bueno, a todos los que están viendo esta entrevista, pues me pueden encontrar en Twitter, en @KurtHagbard, ahí está en la pantalla. Y una cosa muy importante que podrían hacer ahora mismo sería de ir a mi cuenta y compartir esta información que publicamos ayer, compartirla. También ahorita voy a poner otro hilo a manera de resumen de todo lo que pasó ayer. Si pudieran ayudarme a compartir eso sería de enorme ayuda, porque desde aquí, desde esas trincheras, no tenemos los presupuestos de los El Países y los New York Times en el mundo. Y por supuesto que nos denigran, ¿no? Como hay pues medios independientes ahí, mientras desde su castillo de pues de ébano ahí están sembrando mentiras con muy poca ética, ¿no? Entonces ahí estoy en Twitter, también escribo en la revista Jacobin en Estados Unidos y Sentido Común aquí en México, para que busquen mis artículos si les interesa. Y pues aquí en las mesas de lunes por la noche, ¿no? Con los amigos José Alfredo y Miguel Martín. Gracias, mi querido Kurt, por darnos este tiempo para Sin Censura. Y felicidades, ahora sí que felicidades. Gracias por compartir con nosotros. Estamos al pendiente, Kurt. Aquí estamos. Gracias, Kurt Hagbard. Kurt Hagbard, periodista independiente, escritor, hablando con nosotros sin censura.